¿Los CDR son violentos? ¿Sí? ¿Seguro? La Fiscalía Española ha iniciado investigaciones contra los CDRs, los Comités de Defensa de la República de Cataluña. Dice que las acciones de los CDR podrían constituir delitos de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público, y que en sus actuaciones han estado amparando y ensalzando, con violencia, a personas judicialmente investigadas por los más graves delitos que pueden darse en un Estado social y democrático de derecho como es la rebelión. Ok, pero ¿cuánto de cierto hay en este relato? Para responderlo, miremos primero el informe que ha entregado la Guardia Civil al juez instructor del caso catalán, Pablo Llarena. En él no se habla en ningún momento de violencia. Se dice que los CDR llevan a cabo acciones de desobediencia civil y resistencia tanto activa como pasiva que provocan una grave alteración de la seguridad ciudadana, que son saboteadores y que utilizan a menores de edad. Pero la Guardia Civil en su informe no consigue encontrar violencia en las acciones de los CDR. De hecho, una de las capturas que aparecen en él es de un taller organizado por un CDR local donde se lee Taller de Acción No Violenta. Además, la entidad que da los talleres se llama En Peu de Pau. Sin embargo, medios y políticos unionistas insisten en este relato de la violencia. Estamos preocupados, esto no se refiere a los Mossos, por la actividad violenta e intimidatoria de estos grupos. A menor apoyo popular parece que mayor carácter violento. Y desde luego el Gobierno está determinado a combatir estas conductas con todos los medios policiales y judiciales a su alcance. Igual de ridículos son sus medios afines, que a falta de fotos de CDR siendo violentos, hacen esto. La Razón ilustró un artículo de opinión titulado Hay que parar la violencia de los CDR con una foto del pasado 9 de octubre, cuando un grupo fascista reventó una concentración en Valencia. OK Diario, por su parte, mintió y manipuló, todo a la vez. Mintió diciendo directamente, sin que haya habido ningún comunicado de la policía en ese sentido, que la Kale Borroka separatista ataca con un artefacto explosivo un concesionario de Mercedes-Benz en Barcelona. Titular que mantiene todavía a día de hoy, a pesar de que el mismo concesionario lo ha desmentido. Además, en las primeras horas de publicar la noticia, el panfleto de Inda la ilustró con una foto de una pelea entre ultras del Barça y del Alavés de febrero de 2017. En resumen, ni Guardia Civil, ni políticos, ni sus medios panfletarios han conseguido acreditar la violencia de los CDR. Aún así, es un mantra que se repite. Nos preocupa muchísimo la violencia que estamos empezando a ver en algunos casos. Nos preocupan los comandos separatistas que se están organizando, esos comandos que generan violencia, que atacan, en este caso, a la policía, pero también al interés general, y que incluso se están movilizando para bloquear y paralizar Cataluña, ¿no? Como tratando de crear una opinión pública que acepte medidas aún más represivas contra Cataluña. Pero que los CDR no son violentos, al menos en Cataluña, no es ninguna noticia. Todo lo contrario. Todo el mundo tiene amigos, familiares o conocidos en los CDR, que están formados por gente de todas las edades y de ideologías bastante alejadas, desde jóvenes hasta abuelas y desde liberales del PDeCAT hasta la izquierda anticapitalista. Lo que les une es que son republicanos, independentistas y asamblearios, y que están dispuestos a poner su tiempo y su cuerpo para conseguir la República Catalana. En estos momentos hay unos 380 CDRs operativos. Surgieron para defender el referéndum del 1 de octubre y siguen articulados y muy activos por todo el territorio catalán, transversales, muy bien organizados y no violentos. Unos artefactos políticos únicos en España y me atrevería a decir que también en Europa. Tienen una máxima muy clara, acciones directas y siempre en la resistencia pacífica no violenta. De hecho, los mismos CDR dicen que cuando en sus acciones alguien actúa de forma violenta, los miembros de su alrededor levantan las manos y se apartan para que quede aislado, ya que entienden que si es una acción violenta no va con ellos y que por tanto no es uno de los suyos. Arreu hi ha infiltrats d'una banda per obtenir informació, algunes vegades n'hem detectat i els hem fet fora, i d'altra banda les manifestacions per generar violència i generar tensió i provocar que passi el que l'Estat vol que passi, que és que ens enfrontem de la manera que ells identifiquen com a violència. Pero que los CDR no lo sean, ¿significa que no se ha visto violencia en las últimas semanas en Barcelona y en el resto de Cataluña? De ninguna manera. Ha habido violencia con placa y violencia sin placa, y bastante de ambas. Violencia con placa en los porrazos y patadas del 1 de octubre, en las cargas en varias carreteras catalanas, en el gas lacrimógeno y los intentos de atropellar a manifestantes de furgonetas de los Mossos en Barcelona, en la paliza a un miembro de un CDR que quedó inconsciente, en los porrazos a fotógrafos, en las cabezas abiertas a manifestantes que rechazaban la presencia de Felipe VI en Barcelona, y
violencia sin placa en el ataque fascista que prendió fuego al Ateneo Popular de Sarriá, en los GDR que van navaja en mano quitando lazos amarillos por los pueblos, en las agresiones varias a periodistas, minorías étnicas e indepes durante las manifestaciones unionistas, o en las casas apedreadas o atacadas con pistolas de balines por tener esteladas en el balcón. En una ocasión el ataque de balines fue una persona física que se manifestaba por la libertad de los Jordis. Y hay muchísimos casos más documentados en los hilos de Twitter y en el informe de Media.cat que dejo en los comentarios. Y si vamos un poco más atrás, hay más violencia de este tipo. En el juzgado de Zaragoza, que no ve delito en las amenazas del tipo del tanque a Puigdemont, en el Tribunal Constitucional, que suspende cautelarmente la entrada a prisión de los nazis que reventaron un acto en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid, o en el ataque a la sede de Catalunya Radio, la emisora pública de Cataluña, que todavía hoy sigue impune. Pero resulta que Fiscalía, políticos y sus medios palmeros siguen empeñados en ver violencia donde no la hay, en los CDR, y cierran los ojos donde la hay, en las actuaciones de la policía y de la extrema derecha. Pero no podrán con ellos. Los CDR siguen y seguirán bien vivos, porque su protesta es pacífica, organizada y legítima, y seguirán plantando cara a este Estado español que se está revelando profundamente imperialista, porque está usando toda su fuerza policial y jurídica para imponer una bandera. Y esto, familia, se llama imperialismo.